Buenas tardes, amigos y amigas de La Mula. Soy Martín Sarmiento y hoy día vamos a presentar una nueva mesa mulera, un poco tratando el tema de la semana pasada, ¿no? Esta vez específicamente tocando el tema de la eliminación, o algunos dicen supuesta eliminación de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Que ha conllevado a que al final se eliminen algunas prerrogativas que tenían algunos cargos públicos como el presidente de la República, Martín Vizcarra, sus ministros y otros funcionarios, ¿no? Como los jueces del TC y miembros del Jurado Nacional de Justicia, ¿no? Vamos a ir desarrollando. Hoy día tenemos con nosotros a los constitucionalistas Milagros Revilla y Omar Cairo. Buenas tardes, doctores. Omar, Milagros Revilla, ¿cómo están? Buenas tardes, Martín. Muy Buenas tardes, Milagros. ¿Cómo están? buenas tardes, Martín, también. Buenas tardes, Cairo, ¿no? Un gusto estar aquí entre ustedes y muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias. Vamos a hacer un poco, voy a hacer de inmediato un resumen más o menos lo que ha pasado, ¿no? Vamos a debatir un poco del texto sustitutorio, ¿no? Que fue aprobado horas antes de que sea ya un lunes 6 de julio, ¿no? Porque ellos tenían, la legislatura se acababa el 5, tenían un plazo límite luego de que el presidente de la República saliera en mensaje de la Nación el mismo día, el mismo domingo, anunciando un referéndum para que la misma población decida si es que se iba a eliminar o no la inmunidad parlamentaria y que se iba a regir a partir de las elecciones del 2021, pues, ¿no? Entonces esto fue no sé si aliciente o al final conllevó a que la Comisión de Constitución incorpore otras modificaciones a artículos que son en total 5, ¿no? 5 artículos que fueron modificados en poco más de 3 horas, ¿no? Yo quería preguntarle, doctora Revilla, ¿qué opinaba de esta modificación en tan corto tiempo? De el artículo 93, 99, 117, 161 y 201 de la Constitución Política del Perú. No sé si me puede dar su apreciación. Bueno, esto tiene que ver con las formas, ¿no? El procedimiento, ¿no? Que está previsto en el reglamento del Congreso, ¿no? Que es una ley, ¿no? Sustancialmente, ¿no? Y inicialmente debería haber estado también previsto, como muy bien se rescataba, pues, ¿no? En los documentos que hemos tenido conocimiento de la discusión entre sábado y el domingo, de los proyectos de leyes que en su momento fueron discutidos o debieran haber sido discutidos en su totalidad en la Comisión de Constitución. En principio estaríamos ante una situación que se refiere a la forma, ¿no? Que el íter, ¿no? El procedimiento que se ha llevado para la reforma de estos artículos, ¿no? Que como muy bien señalabas, son 5 y que afrontan unas materias que no, que si bien van de manera conjunta, no son lo mismo, ¿no? Se afronta la materia de la inmunidad, la inviolabilidad, el antejuicio político, ¿no? Y en su momento el juicio político de manera indistinta, ¿no? Yo he estado observando que habían bastantes proyectos de ley, ¿no? Justamente en el documento final, y digo, revisándolos, pues la materia referida a los 4, ¿no? Y los alcances no son fácilmente detectables en estos proyectos que fueron, se supone, el asunto sobre el cual la Comisión de Constitución se refirió. Luego, tomando en consideración lo que señalaste al inicio, ¿no? Las declaraciones, pues, ¿no? De algunos congresistas, sobre todo el presidente de la Comisión de Constitución, ¿no? Del Congreso, señala, pues, ¿no? Que eso no ha sido transgredido, es decir, la norma, el reglamento, ¿no? Del Congreso que regula los actos, ¿no? De los congresistas en términos de comisiones, ¿no? Señala que todo esto
no ha sido en 24 ni en 48 horas, sino que forma parte de un proceso que esperamos que se demuestre a través de las actas, ¿no? Porque aquí estaríamos ante, no queda constancia, ¿no?, de todo esto, estaríamos ante una vulneración de las formas, ¿no?, sobre lo cual ya ha habido jurisprudencia del Tribunal Constitucional que se refiere, pues, ¿no?, a procedimientos dados por ley, ¿no?, y que deben velarse también en el espacio que corresponde al Congreso. Hay que advertir que me he detenido sobre todo con las formas, porque sobre la materia, ¿no?, la materia, o sea, es decir, sobre el argumento, ¿no?, se podría generar toda una discusión y un debate, ¿no?, que es el que también nos ocupa el día de hoy, pero sobre lo cual, pues, también afirmamos que esto no es justiciable en sentido inicial, ¿no? O sea, en prima fase, sino que más bien veremos los alcances sobre los cuales yo también dudo, ¿no?, sobre la constitucionalidad de estos, de estos cambios, ¿no?, que se han planteado en el proyecto de ley aprobado. Sí. Sí. Doctor Cairo, el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejade, señaló en el propio debate que era un hecho histórico, ¿no?, que se modifiquen tantos artículos de la Constitución en tan poco tiempo. Supongo que eso se refería, no creo que por otra cosa, pero bueno, lo que no se aprobó inicialmente fue el dictamen en mayoría que modificaba el artículo 93 de la Constitución. Usted, ¿cuál es su opinión sobre este artículo específicamente en materia de que si podría haber llegado a considerarse un privilegio para el congresista de acuerdo a lo establecido? En primer lugar, yo creo que ahí sí se ha producido un hecho histórico, y es que por primera vez se ha eliminado la inmunidad parlamentaria, porque el proyecto de ley aprobado el domingo de reforma constitucional es parcialmente nulo, y es nulo en lo que se refiere a los artículos 99, 117, 161 y 101, pero es válido en lo que se refiere al 93. ¿Y por qué es nulo en relación a los cuatro artículos que ha aludido, a los otros cuatro? Porque la reforma de esos 4 artículos no tiene un dictamen aprobado en ninguna comisión. Y el artículo 105 de la Constitución establece que toda ley, todo proyecto para ser debatido en el Pleno, debe contar con la aprobación con la aprobación de una comisión dictaminadora. Y salvo excepción prevista en el reglamento del Congreso, que es cuando la Junta de Portavoces accede a dispensar del trámite de comisiones a un proyecto de ley. En este caso, ni hay dictamen aprobatorio de la reforma de los artículos 99, 117, 161 y 201, ni hay un acuerdo de dispensar algún proyecto de ley de reforma de esos artículos del trámite de comisión. Entonces, tenemos que hay una transgresión muy seria. Y por otro lado, aun cuando se hubiera producido ese acuerdo de Junta de Portavoces, la exoneración no eliminaba la nulidad, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que las reformas constitucionales, las leyes de reforma constitucional, deben necesariamente tener un dictamen aprobatorio de la comisión dictaminadora. No cabe exoneración en ese caso. Por lo tanto, estamos ante una ley de reforma constitucional parcialmente nula, que modifica la Constitución en su artículo 93, eliminando la inmunidad parlamentaria. Y las otras modificaciones no tienen valor jurídico. Haciendo un poco, especificando un poco el artículo 93 de la Constitución, en dicha reforma dicen que solo quedaría establecido que los legisladores no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones o votos que emitan el ejercicio de sus funciones. Dice, el documento refiere que los congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo ni interpelación. Además, establece que los procesos penales contra congresistas por delitos comunes cometidos durante el mandato de competencia exclusiva de la Corte son competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. Yo le digo a ambos, doctora Milagros, en esta oportunidad, esto los pone en una escala más alta de otras autoridades públicas a los congresistas respecto a lo que se ha eliminado con los otros artículos. A ver, aquí
con esta reforma, ¿no? Lo que se ha hecho es extender, ¿no?, esa figura que señalaba yo hace un momento, ¿no?, que no es lo mismo que la inmunidad, extender la inviolabilidad, ¿no? Y ha extendido, pues, ¿no?, esa inviolabilidad que se refiere, ¿no?, al ejercicio, ¿no?, de las funciones de los congresistas, ¿no?, que es cuando se señalaba en el artículo 93 original, o sea, el que está, ¿no?, todavía vigente, que es el de la Constitución, ¿no?, se señala, no son responsables ante autoridad los congresistas, ¿no?, ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Eso es inviolabilidad, ¿no? Entonces, también teniendo en consideración la jurisprudencia del TC, ¿no?, del Tribunal Constitucional. ¿Qué ha hecho, qué ha sucedido este domingo, ¿no? ¿no? No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten, ni por las acciones legislativas de representación, de fiscalización, de control político u otras inherentes a la labor parlamentaria. Ciertamente han extendido la figura de la inviolabilidad a supuestos, ¿no?, de control político. Y sobre esto, ¿no?, ellos, además de haber extendido la inviolabilidad, ¿no?, han señalado que no se han retirado la inmunidad, ¿no?, que es el hecho de que no pueden ser arrestados, ¿no?, ni procesados en términos penales, ¿no?, por delitos penales. Entonces, aquí han hecho, aquí lo que han generado, ¿no?, es extender, como señalaba hace un segundo, la inviolabilidad, ¿no?, también a lo que son otras de las dos funciones, además de de legislar, que genera, pues, ¿no?, toda una actividad dentro del Parlamento, ¿no?, donde ellos tienen que poner sus opiniones y todo el asunto, ¿no?, y detallar, pues, ¿no?, otras figuras que hace, ¿no?, que hacen que se encuentren en una situación como recogiendo tus palabras, yo no lo había pensado así, pero bueno, está bien, ¿no?, de superioridad, ¿no?, respecto a otros altos funcionarios. Aquí quiero señalar otra cosa, ¿no?, que no viene a tu pregunta. Entonces, se ha jugado, ¿no?, con los alcances de la inviolabilidad, ¿no?, y ciertamente, ¿no?, esto ha sido en función, ¿no?, de lo que se ha señalado por ellos, ¿no?, que se han retirado lo de la inmunidad. Sin embargo, ¿no?, esto que tiene que ver con la cuestión política, que es propia del Parlamento, pero no solo, ¿no?, se le ha retirado, ¿no?, a los ministros en el artículo 99, ¿no? Los ministros de Estado no cuentan con antejuicio político, ningún tipo de inmunidad durante el ejercicio del cargo. Aquí viene una cuestión a que hay que tener mucho cuidado. Los ministros, ¿no?, son los altos funcionarios en el Ejecutivo que asumen la responsabilidad política que se toma desde en ese poder. El presidente no es responsable político, ¿ya? Quienes asumen la responsabilidad política de las decisiones, ¿no?, del gobierno son los ministros. Lo que han hecho ellos en el artículo 99 justamente es, además de retirarle, ¿no?, el antejuicio político y de manifestar, pues, que ellos no tienen ninguna inmunidad, los ministros, ¿no?, los han dejado en una situación de suma vulnerabilidad con aquellos que ellos por naturaleza y por jurídicamente actualmente asumen, ¿no?, que es la responsabilidad política. Entonces, si hacemos una comparación, ¿no?, según tu pregunta, ¿no?, si los coloca en una situación, ¿no?, de superioridad, bueno, es que han sido bastante, ¿no?, explícitos, ¿no?, con los alcances de la inviolabilidad en el artículo 93, ¿no?, en la propuesta que corresponde a la modificación aprobada el domingo, y han retirado, pues, sobre todo, ¿no?, lo que protegía a los actores que asumían la responsabilidad política en el Ejecutivo, ¿no?, toda posibilidad de protección, ¿no?, que en la Carta del 93 está prevista también para ellos. Desde ese punto, me permito ahí decirte que se encuentran en ventaja. Entonces, aquí hay juegos, pues, ¿no? Juegos de dos figuras, ¿no? Como es la inviolabilidad, ¿no?, y la inmunidad.
Pero me refiero a que viendo, ¿no?, la totalidad, ¿no?, de lo que se ha aprobado el domingo, no solamente lo del 93, 99, 93, sobre lo que recae tu pregunta, ¿no?, el 99, el 117, pues, ¿no?, el 161 y el 201, ¿no? Viendo todo esto, ciertamente estamos ante un escenario, ¿no?, de desbalance, ¿no?, entre los poderes, ¿no? Estamos en una situación, ¿no?, se ha generado, ¿no?, en virtud de lo que inicialmente incluso toda el pueblo, pues, ¿no?, la ciudadanía esperaba, ¿no?, desde ya hace bastante tiempo, ¿no?, con respecto a la reforma, ¿no?, de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Ellos han extendido, ¿no?, esto que inicialmente parecía, ¿no?, modificarlo, tocando, ¿no?, a las funciones que corresponden a órganos constitucionales autónomos, como es la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, y afectando, pues, justamente a los altos funcionarios del Ejecutivo que asumen la responsabilidad política por las decisiones de gobierno. Entonces estamos ante un escenario de quiebre, ¿no?, de el equilibrio de los poderes, que es un principio, ¿no?, constitucional, ¿no?, que es la separación, ¿no?, y el balance entre los poderes, que también ha sido materia del Tribunal Constitucional, ¿no?, en su jurisprudencia, ¿no?, separación, ¿no?, y balance entre los poderes, y también estamos ante un escenario de afectación, ¿no?, de la independencia y autonomía, ¿no?, de tanto los poderes, ¿no?, en este caso el Ejecutivo, como también de los órganos autónomos como es la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Todo esto en función de qué, ¿no?, de que ellos se habían, con la modificación, ¿no?, retirado la inmunidad, pero no han visto o sea, no, en la reforma es totalmente adversa, ¿no?, con los principios constitucionales, adversa con lo que las funciones que alcanzan a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Las Defensorías del Pueblo a nivel de derecho comparado, a nivel de derechos humanos, ¿no? Las Defensorías del Pueblo son órganos, ¿no?, que velan por la garantía de los derechos humanos ante la administración pública. Y la administración pública, ojo, no solamente es el Poder Ejecutivo, ¿no?, sino que la administración pública está presente en todos los tres poderes y no solo, ¿no? Entonces, si encontramos ante un escenario, ¿no?, que por quitarse ellos la inmunidad, ojo, habiendo ampliado, ¿no?, la inviolabilidad, ¿no?, le quitan a la Defensoría del Pueblo la inmunidad, entonces estamos ante una situación, ¿no?, de violación de la autonomía y de la independencia de una entidad como es la Defensoría, que la pone en indefensión cuando se tienen que enfrentar, pues, ¿no?, a los poderes del Estado para velar por el recto servicio, ¿no?, de la administración pública, con la finalidad de garantizar, ¿no?, los derechos humanos, no solamente de los ciudadanos, de los peruanos, sino también de los extranjeros, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a oponer el defensor del pueblo, ¿no? ¿Cómo va a defender, ¿no?, ante esto si está desprovisto, pues, ¿no?, de aquello que podría atentar directamente no solamente contra su función, sino también contra la persona, ¿no? Esto, además de lo que he señalado con respecto a los ministros, ¿no?, de Estado. Sí, bueno, para pasar un poco con el doctor Cairo. Doctor, Sí, ¿usted considera que hay un desequilibrio en este artículo respecto a creo otros que, funcionarios del Estado? creo que el desequilibrio en el artículo 93 es más aparente que real, por lo siguiente. La inviolabilidad significa que no se puede, no es inmunidad, la inmunidad está eliminada. La inmunidad se refiere a delitos extrafuncionales, que no tienen ningún vínculo con la función del parlamentario. Eso se ha eliminado. La inviolabilidad significa que está prohibido procesar a un congresista por los votos y opiniones en el ejercicio de sus funciones. Quiere decir esto, que si en el contenido de una intervención parlamentaria un congresista difama a alguien, no se le puede procesar. Entonces, ¿qué se ha hecho? Extender esa inviolabilidad a otros actos parlamentarios, por ejemplo, a un proyecto de ley.
dice actos intrínsecamente parlamentarios. Si un proyecto de ley, por ejemplo, contiene un plagio, no se le va a procesar al congresista porque está en un acto inherentemente parlamentario. Pero el artículo 99 sigue vigente del antejuicio que dice que los congresistas pueden ser acusados por delitos en el ejercicio de las funciones. ¿Qué pasa si un congresista cobra dinero por presentar el proyecto de ley? Ese cobro ya no es un acto inherentemente parlamentario y sí puede ser materia de procesamiento en el antejuicio y luego en el proceso judicial. Entonces, por ahí creo que los congresistas no han mejorado su posición demasiado. Es decir, lo que no va a ser procesable para ellos va a ser cuestiones que estén contenidas en los actos, pero no algunas pillerías que pudiera cometer un congresista vinculada a los actos, que es distinto, que es el delito en el ejercicio de la función. Por otro lado, al defensor del pueblo y a los magistrados del Tribunal Constitucional se les ha quitado la inmunidad. Quiere decir que pueden ser procesados sin necesidad de autorización por delitos extrafuncionales, pero por delitos en el ejercicio de su función mantienen la protección del antejuicio. Entonces, no están tan desprotegidos. En los que sí quedan desprotegidos totalmente son los ministros, porque los ministros no tienen inmunidad. Recuerda que la inmunidad es para actos extrafuncionales y tampoco tienen antejuicio. O sea, por delitos en el ejercicio de sus funciones, tampoco tienen ninguna necesidad de autorización parlamentaria. Es decir, un ministro, si esta norma estuviera vigente, podría ser acusado directamente ante un fiscal provincial para que lo procesen penalmente ante un juzgado especializado, porque no tienen ninguna protección. El presidente de la República se dice que se le ha quitado la inmunidad, y eso no es cierto, porque el presidente nunca tuvo inmunidad. Lo que tiene el presidente es algo parecido a la inviolabilidad, que es la prohibición de procesarlo salvo por 4 delitos: traición a la patria, no convocar elecciones, no permitir la reunión de los organismos electorales y disolver el Congreso sin que se produzcan los supuestos del artículo 134. Se le ha adicionado como excepción que puede ser procesado por delitos contra la administración pública. Entonces, eso quiere decir que la prohibición de procesamiento al presidente durante su mandato se ha reducido, porque antes era sobre todos los delitos menos 4, ahora ya son 5 sobre los delitos sobre los que se les puede procesar. Sin embargo, si estos delitos son cometidos en el ejercicio de sus funciones, tendrá que ser procesado previo antejuicio. Entonces, tan desprotegido no está. La única forma que se le procese directamente en su ejercicio es cuando se le procesa por un delito contra la administración pública cometido antes de su mandato. Ahí sí no cabe el antejuicio. Entonces, creo que hay que ver todos esos detalles para evitar estos cantos de triunfalistas, de quienes dicen que se han eliminado todas las inmunidades. Lo que ha pasado, distintas figuras, no muy convenientemente, pero no se ha generado una desprotección tal que de los diferentes funcionarios. Es cierto que han disminuido las protecciones, pero finalmente todas las reformas que no están en el artículo 93 sobre el presidente, sobre los ministros, sobre el defensor del pueblo y sobre el Tribunal Constitucional son nulas por la forma, porque no tienen un dictamen aprobado en comisión dictaminadora. Precisamente usted mencionó que el presidente no tiene inmunidad, ¿cierto? Lo que él tiene es otras prerrogativas. Ayer en una entrevista con Mávila Huerta, el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejade, dijo lo siguiente, a ver si lo podemos escuchar, por favor, o ver. Por eso le hacía la pregunta. ¿Quién tiene inmunidad, además de los congresistas? Bueno, hay otros altos funcionarios del Estado que tienen inmunidad, evidentemente. ¿El presidente tiene inmunidad? El presidente de la República, por supuesto que tiene inmunidad y tiene antejuicio, ¿no? Es intocable. Personifica a la nación hasta el día de hoy. ¿Y a usted le parece eso malo? No es que me parezca mal.
Te vuelvo a repetir, Antejuicio, son otras es una decisión figuras, son otras multipartidaria, figuras. que no es de En Omar fin, Sejade congresista, solamente. no, Yo como congresista, presidente de la Comisión de Constitución fui el que dirijo el debate, y si finalmente la mayoría, que son los que mandan, porque este es un tema democrático, no es un cuartel, como lo quiere hacer Vizcarra con el Congreso de la República, quieren elaborar un texto distinto, y al final no va a pasar el texto que yo propuse en primera instancia, tengo que elaborar otro con mi equipo. A ver, doctora Sí, Milagros. Sí, A ver, el presidente no tiene inmunidad. ujú, La inmunidad es la necesidad de autorización para procesar a un funcionario por autorización parlamentaria para procesar a un funcionario por delitos extrafuncionales. ujú. a ver, ¿me escucha? Sí, creo que se A fue ver, un sí, poco a ver si de repente termina Omar. Lo que tiene el Sí. presidente es algo por 4 delitos, si es con la reforma. Entonces, solamente se le podrá procesar por esos 4 delitos, pero ahí no hay inmunidad, sino que cuando se le quiera procesar por esos 5 delitos, perdón, 5 que son con la reforma, va a tener que seguirse un antejuicio, porque son delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o en el ejercicio. Se fue un poco su... Sí, A ver, bueno, a ver, a ver, mientras Omar... doctora. Sí, A mira, ver, sí, a ver sus comentarios sobre lo dicho por el presidente de la Constitución. sí, o sea, a ver, vamos a ver. Además de los parlamentarios, ciertamente en términos de textuales, quienes gozan de la inmunidad son el defensor del pueblo, ¿no? Y los magistrados del Tribunal Constitucional. Ellos, Ujú, ¿no? Tienen esa prerrogativa de inmunidad porque textualmente así lo señala la Constitución actual, ¿no? Entonces lo que han generado ellos es retirársela, ¿no? a esto. Lo que, sin ánimo, ¿no? de completar la idea de Omar, ¿no? Lo que lamentablemente es que, como señalaba yo al inicio, ¿no? Se han confundido las 4 figuras que ciertamente están relacionadas, ¿ya? Ciertamente están relacionadas, como es la inviolabilidad, ¿no? Que justamente protege, pues, ¿no? Al congresista en el ejercicio de sus funciones. Ojo, pero yo ahí pongo suspicacias con respecto a todo lo que se ha alcanzado, todo lo que explícitamente se ha señalado, ¿no? En lo del en el artículo 93, ¿no? del domingo, para no estar diciendo reformado, porque todavía estamos en un proceso, ¿ya? Todavía estamos, ¿no? en un proyecto de ley de reforma constitucional, pero como tal es un proyecto de ley, ¿ya? Entonces, después lo de la inmunidad, que muy bien, ¿no? Tiene que ver con todos los actos que se cometan, ¿no? Respecto, ¿no? a esos delitos, ¿no? Que se señaló hace un momento, está el antejuicio político, ¿no? Que se refiere, pues, ¿no? a ese proceso que se realiza en el Congreso. Lo estoy poniendo en términos muy sencillos porque incluso la misma Constitución, en el artículo 99, ¿no? y en el 100 están bastante explícitos, ¿no? Y que corresponde, ¿no? a unos determinados funcionarios, ¿no? del Estado, incluidos miembros, ¿no? de la Corte Suprema, ¿no? fiscales supremos, ¿no? además de los ministros, todo esto, tienen un proceso de antejuicio. Y después está el juicio político que tiene que ver con la extracción constitucional. Entonces son 4 figuras que se han manejado de una manera u otra. Lo que estaba señalándose hace un momento con lo del presidente de la República, que el mismo presidente, yo lo he escuchado, ha tenido declaraciones señalando que él tiene inmunidad presidencial, ¿no? Si no me equivoco, el domingo. Entonces creo que en ese entorno se ha manejado, ¿no? Que nos hemos podido, ¿no? Queriéndolo o no, seguir las comunicaciones de todos entre el sábado y el domingo, ¿no? El mismo presidente señaló pues, que tenía una inmunidad presidencial, pero como muy bien indica Omar, pues exactamente no es lo mismo que se estaba señalando y que sí expresamente se afirma sobre los congresistas, sobre el defensor del pueblo y sobre el Tribunal Constitucional. Ahora bien, yo sí quería aprovechar porque cuando estaba señalando, ¿no? que se encontraba en una situación, pues, ¿no? Como también se señalaba Omar, pues, ¿no? O sea, no es que el asunto sea blanco y negro, ¿no?
en términos de una total indefensión, no. No, tampoco en ningún momento yo lo he dicho y tampoco creo que quienes estamos en contra, pues, ¿no?, de esta reforma ¿no?, el procedimiento realizado, ¿no?, todo parece indicar, pues, ¿no?, como señalaba Omar, pero que el presidente de la Comisión de Constitución dice, pues, ¿no?, que sí, sobre ello y sobre el procedimiento constan actas, ¿no? Veremos. Yo señalaba, tenía en consideración que estamos en una situación que pone en riesgo, en grave riesgo, ¿no?, de justamente lo que estaba garantizando, pues, una plena independencia y autonomía tanto de la Defensoría como del Tribunal Constitucional. Por eso se han alzado voces, incluso, ¿no?, desde el mismo tribunal, comenzando con las voces de su presidenta. Y a esto yo quisiera mencionar que lo que ha sucedido el domingo, ¿no?, también de alguna manera está presente en el derecho constitucional comparado, ¿no?, y ha sucedido en dos países, ¿no? En su momento, en el 2012, en Rumanía, y en el 2016 en Polonia, ¿no? Sobre todo en el caso de Rumanía, en el 2012 es lo más similar a lo que nos está sucediendo con estas reformas que están afectando, yo diría, y que ponen en grave riesgo, pues, la independencia y la autonomía, ¿no? Aunque, como muy bien señaló Omar, pues, no es que la cosa quede así, ¿no? Pero pensándolo, ¿no?, previendo, ¿no?, lo que podría suceder, pues no es extraño, como acabo de mencionar, se ha observado en Rumanía y en Polonia. ¿A qué me refiero? La Comisión de Venecia, que en el escenario nacional ha sido invocada, pues, muy intensamente en el 2019, en 2018, que nosotros formamos parte de ella ya, ¿no?, hace bastantes años, somos miembros, ¿no?, ha emitido, pues, ¿no?, opiniones, siempre son, ¿no?, declaraciones, ¿no?, que responden a un órgano consultivo, ¿no?, la Comisión de Venecia, ¿no?, del que el Perú es miembro, ¿no?, sobre los principios, ¿no?, del Estado de Derecho, que nosotros también en nuestra jurisprudencia constitucional lo hemos desarrollado, de separación, independencia, ¿no? Pero también se pronunció, ¿no?, en el 2012 y en el 2016, cuando en el 2012 el Parlamento también estaba afectando, pues, ¿no?, las funciones, estaba afectando el Parlamento rumano, ¿no?, a través de proyectos de ley, ¿no?, también estaba afectando de alguna manera las funciones, ¿no?, y la independencia de los magistrados del Tribunal Constitucional rumano, ¿no?, de Rumanía. Y entonces ahí estaba diciendo que se estaba poniendo en peligro, pues, ¿no? Eso que nosotros lo estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Y también, más bien en el 2016, también volvió a repetir lo que se había pronunciado sobre Rumanía y señala en Polonia, pero más bien ahí era cuando a través de una ley se estaba, ¿no?, pretendiendo modificar, ¿no?, la composición, pues, ¿no?, del Tribunal Constitucional. Entonces, cuando un poder del Estado, ¿no?, está modificando, pues, ¿no?, los órganos constitucionales y sobre todo el órgano que vela por la supremacía de la Constitución, que garantiza, pues, ¿no?, que esta norma fundamental, pues, ¿no?, no sea transgredida ¿no?, ni veladamente, ¿no? Porque acá, ¿no?, ciertamente el peligro, pues, no es total, ¿no? Pero estamos ante una situación riesgosa, ¿no?, que no era necesario y no era conveniente, pues, ¿no?, en los pocos años que ya vamos teniendo, ¿no?, de institucionalidad, ¿no?, de Estado de Derecho, ¿no?, de estabilidad, ¿no?, de democracia, de pluralismo, ¿no?, de ejercicio democrático, ¿no?, de velar, se estuviesen atentando, ¿no?, contra, de alguna manera, ¿no?, y que no es velada, ¿no?, sino que más bien es directa, ¿no? Más señalaba, ¿no?, pues, o sea, no es que sea total, ¿no? No es que estamos pero sí se está afectando de alguna manera en estos momentos. Nosotros todavía somos una democracia, ¿no?, que recién, ¿no?, en términos institucionales y sin rupturas, ¿no?, hemos celebrado, pues, los 25 años más menos, ¿no? Entonces,
que coincide, ¿no? Todos dirán desde el 79, pero después ha habido un golpe, pues, ¿no? O autogolpe, ¿no? Según como quieran verlo, ¿no? Las miradas, ¿no? Con la del 92. Entonces, bueno, más o menos que haya una estabilidad, las instituciones, ¿no? Se están fortaleciendo, ¿no? Y atacar, ¿no? Por eso se comprende, ¿no? Que el expresidente, uno de los expresidentes del Tribunal Constitucional, además, los expresidentes, ¿no? Se hayan pronunciado, ¿no? El doctor Landa, pues el doctor Urbiola, Sí. la presidenta Ledesma, ¿no? Alertando, ¿no? A este respecto, ¿no? Porque sí está, ¿no? Ahora, como muy bien señala, pues, Omar, todo esto, ¿no? Se tiene que ver, ¿no? Con bastante cuidado, porque no es que sea blanco y negro, ¿no? Claro, Pero le digo, la experiencia comparada ya nos advierte que no estamos ante algo que es solamente, pues, una reforma que quita una palabra, ¿no? Y pone otra, ¿no? O no pone ninguna. Claro. En el caso del Doctor Más bien, Omar. retomando lo que estaba diciendo, la inmunidad, el artículo 117 no contiene inmunidad, sino prohibición de procesamiento. Y no es inmunidad porque la inmunidad puede ser levantada. Esa prohibición no puede ser levantada. Tiene 4 excepciones y con la reforma una más. Y esas excepciones, ahí no juega la prohibición. Pero cuando son delitos cometidos en el ejercicio de las funciones, no opera la inmunidad, sino el antejuicio. Y cuando es fuera del ejercicio de la función, no tiene ninguna protección al presidente. Entonces, cuando se dice que se le ha quitado la inmunidad al presidente, se ha dicho algo por lo menos inexacto, porque ni tuvo ni tiene inmunidad parlamentaria. Y para poner en perspectiva la disminución de las protecciones, tanto el defensor del pueblo como los miembros del Tribunal Constitucional tienen las mismas prerrogativas que los congresistas tienen hasta ahora, porque la reforma no ha entrado en vigencia, y además el antejuicio. Ninguno de ellos ha perdido el antejuicio. Es decir, por delitos en el ejercicio de sus funciones no se les puede procesar sin antejuicio. Lo que han perdido es la inmunidad. Es decir, se les puede procesar sin autorización parlamentaria, sin autorización del propio órgano, en el caso del TC, por delitos extrafuncionales. Y además se les puede procesar por el contenido de sus votos y opiniones. Es decir, si alguien considera, por ejemplo, que en un voto de un miembro del Tribunal Constitucional hay una injuria, una calumnia, pues podrá acusarlo y eso tendrá que ser visto previo ante el juicio, porque es en el ejercicio de la función pero eso sí, del tribunal. Claro. En el caso de los ministros, sí, la desprotección es completa, porque ellos ni inmunidad tienen, o sea, por delitos extrafuncionales se les procesa directamente, sin autorización de nadie, y por delitos en el ejercicio de sus funciones, también sin autorización del Parlamento. Ese es más o menos el panorama, que como dice Milagros, no es una desprotección total, sino es un debilitamiento de la protección de algunos funcionarios y una desaparición total de la protección a los ministros. Pero a la larga, todo esto puede ser discutible, pero es nulo por la forma. Entonces, esto es un acto que no tiene valor. La reforma de todos los artículos, salvo el de 93, no tiene valor jurídico. Cuando sea ratificada, alguno de los legitimados podrá demandar ante el TC y el TC tendrá que dejar subsistente la reforma del 93 y anular la reforma de los otros artículos. Doctor Omar, una consulta, pongando, digamos, un ejemplo para que todas podamos entender. El Congreso disuelto dejó algunos casos, por ejemplo, el de la excongresista Luciana León, ¿no? Involucrada en el tema de los intocables del crimen. ¿Esta figura afectaría o no digamos, esta prerrogativa que aún la tiene? Ese sería un delito en el ejercicio de las funciones, no es un acto inherente a la función parlamentaria, no es un acto inherentemente parlamentario, porque de lo que se le acusan, sea verdad o sea falso, eso es otra cosa, pero se le acusa de haber cometido un delito en el ejercicio de las funciones, y eso no entra en la inviolabilidad, en la extensión de la inviolabilidad, sino en el antejuicio. Ya. Y es la misma figura, por ejemplo, con lo de los Kenji videos, ¿no? Que hubo una negociación. Exactamente, porque los congresistas pueden tomar decisiones, pueden coordinar, pero lo que no pueden hacer es ofrecer
ciertas prebendas o ciertos Ujú. beneficios a cambio de obtener votos a favor de una posición determinada. Si se comprueba que eso ocurrió, será un delito en el ejercicio de la función, pero no un acto inherente a la función parlamentaria y por lo tanto no estará protegido por la inviolabilidad. Ujú. Doctora Milagros, usted mencionaba a la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma. Ella señaló ayer que el Congreso ha afectado las garantías básicas de un juez y de manera especial de los del Tribunal Constitucional. Ya hemos hablado un poco de este tema. Lo que yo le quería consultar es, ¿qué es lo que puede seguir de acá para que digamos, el Tribunal Constitucional pueda ver alguna denuncia al respecto? ¿Tenemos que esperar una segunda votación en esta nueva legislatura o alguien podría hacer una denuncia? A ver, vamos a ver, hay que tener en consideración dos cosas, ¿ya? Dos cosas. Ujú. La primera es que cuando se invoca, pues, ¿no? A los organismos o a los órganos, ¿no? Internacionales, ¿no? Em, la lógica es que estos órganos, ¿no? Internacionales, ¿no? U organismos en general, ¿no? Porque sistemas regionales, ¿no? O sistema internacional, eh, siguen el principio de subsidiariedad, ¿no? En términos de que, sobre todo, ¿no? Cuando se trata de vulneración de derechos humanos, ¿no? De los que también un funcionario, ¿no? No tanto como funcionario, sino como persona, pues puede estar en una situación de vulnerabilidad, ¿no? En un escenario de posible, ¿no? Violación de sus derechos, y hemos tenido experiencias en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Que a ese respecto, por ser persona, pues ha sido motivo de tener una sentencia, ¿no? O una resolución de la Corte. Pero a lo que iba inicialmente era, hay que diferenciar, ¿ya? Entonces, cuando entra en escenario el derecho internacional público, cuando entra en escenario los derechos humanos, sobre todo, ¿no? Entran en función de ese principio subsidiario. O sea, se tiene que agotar toda la vía interna, ¿ya? Ujú. Entonces, eso responde a que en el ámbito internacional tenemos, ¿no? Los órganos jurisdiccionales, ¿no? Y tenemos también los otros órganos que velan, pues, ¿no? En términos de dinámica de política internacional, de dinámica de protección de principios del Estado de Derecho, ¿no? Y entonces, el jurisdiccional entra en función del principio de subsidiariedad, ¿no? Entonces, cuando se invoca a la Corte Interamericana, o cuando se invoca, pues, ¿no? Primero, la participación o la intervención de la Comisión Interamericana, hay que tener mucho cuidado porque a veces pensamos que ellos pueden intervenir inmediatamente, ¿no? La Comisión Interamericana, sí, cuando ve una situación, pues, ¿no? Que está en riesgo, ¿no? Y es combinada, pues, ¿no? A observarla. Pero en términos de ir a la Corte Interamericana, estamos ante una experiencia diferente a lo que sucedió en el 2016-2017, ¿no? Cuando en virtud de la aplicación de una sentencia de la Corte Interamericana y en virtud de la función de la Corte Interamericana de vigilar el cumplimiento de una sentencia, ¿no? Se generó un escenario de vulnerabilidad con los magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces ahí se activó todo eso que no estaba afectando el principio de subsidiariedad porque estaba en función de una sentencia que estaba sometida a la vigilancia de la Corte Interamericana y por tanto esto. O también estaba ante un supuesto, ¿no? De una medida cautelar. Entonces generó todo algo, pero que estaba en función de un proceso que se había iniciado antes, ¿no? Pero aquí estamos ante un escenario, ¿no? En donde yo diría, tendríamos que ir, es motivo para mayor análisis, ¿no? ¿Qué tanto podría pronunciarse, ¿no? La Corte Interamericana si estaría, ¿no? En su momento el principio de subsidiariedad que velaría, ojo, acá la cosa no está acabada, y tanto no está acabada que estamos en un proyecto de ley, sí, proyecto de ley de reforma constitucional, pero es un proyecto de ley. Entonces, ahora, ¿qué pasa?
Otra cosa es lo que sucede, como yo señalaba con el caso de Rumanía y de Polonia, ¿no? Ante la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia, como también, ¿no? Algunas instancias de la OEA, ¿no? ¿no? Grupos de trabajo, comisiones de trabajo que están en la OEA, ¿no? Sistema regional al que pertenecemos, también observan, pues, ¿no? Son como instancias, ¿no? Que están prestas, ¿no? Para estar analizando, ¿no? Lo que está sucediendo en algunos países. Ciertamente la Comisión de Venecia, ¿no? En tanto de que el país invoca su participación, ¿no? Porque ellos no participan de oficio. Y la OEA, ¿no? En tanto que también, si es un asunto interno, ¿no? También se invoca la participación de la misma, ¿no? Entonces, ellos son organismos, ¿no? En el caso de la Comisión de Venecia, que tienen como finalidad velar por el Estado de Derecho, y se pronunciaron, ¿no? Se pronunciaron en términos de dar una opinión, ¿no? De especialistas sobre la materia en derecho constitucional. Y en el caso de la OEA, ciertamente se podrían pronunciar, en tanto de que se invoca, ¿no? Su participación, en tanto de dar, ¿no? Mayores alcances, ¿no? Sobre los peligros y riesgos que se estarían generando. Pero no estaríamos ante el escenario jurisdiccional, ¿no? Que entra en lo que nos está sucediendo, ¿no? Teniendo en consideración que no se podría vulnerar el principio de subsidiariedad. Entonces, cuando se invoca, pues, ¿no? Otras instancias que escapan a nuestro ordenamiento nacional, a nuestro ordenamiento interno, hay que tener cuidado, ¿no? Si invocamos, ¿no? La Corte es un órgano jurisdiccional, ¿ya? Y sigue la lógica que se impone en principio por el principio de subsidiariedad. Si invocamos otras instancias, ¿no? Que velan por el Estado de Derecho, ¿no? Y en otras circunstancias han sido invitados, ¿no? Para que den su opinión, ellos lo darán, ¿no? Porque tienen autoridad sobre la materia, ¿no? Y también sobre la dinámica en la región, ¿no? Sí. Entonces, no. sí, quisiera dejar eso, ¿no? Ahora, claro. la magistrada, ¿no? La presidenta tomó en consideración la corte, yo solamente me guío por lo que tú comentaste al inicio, ¿no? Y que también tuve la oportunidad de escuchar el día de ayer, ¿no? Ella comentó, pues, ¿no? Que la independencia de los magistrados de la Corte Interamericana, pues, estaba dentro de sus reglamentos, ¿no? Y que toda su actuación, ¿no? Y que lo que estaba en peligro. Entonces, ciertamente ella está mencionando lo que pasa, ¿no? En las instancias jurisdiccionales, ¿no? Y que está también en análisis, ¿no? Porque creo que no es algo que esté ya totalmente concretado, ¿no? Claro. Doctor Omar, para terminar ya con la intervención, con la entrevista, en esa línea de lo que ha dicho la presidenta del TC, Marianela Ledesma, ¿cuáles son las medidas que puede tomar el TC? ¿Esperar la segunda votación o ya podría actuar a través de alguna denuncia? Considerando que algunos parlamentarios han expresado que hubo un texto en minoría sobre estos artículos. ¿Qué me puede comentar? Sí, lo que ocurre es que en este momento, como dice Milagros, no hay un acto concluido, un acto normativo concluido. Lo que hay es un proyecto de ley de reforma constitucional aprobado por 2/3 en una primera legislatura. Falta que sea ratificado una segunda para que se concrete la reforma constitucional. Esto todavía no ha ocurrido. Sería una amenaza todavía remota, ni siquiera cierta, inminente a la independencia. Entonces, cuando el proyecto se publique y entre en vigencia, se puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Y además, con prescindencia de lo que pueda decidirse, con prescindencia que se presente o no, imagínense que no se presente, cualquiera de los magistrados o funcionarios afectados que resulte procesado en virtud de esta desprotección puede pedirle al juez que inaplique por inconstitucional esta norma, porque se ha aprobado vulnerando un requisito de forma insalvable, que es el dictamen previo a la discusión en el Pleno. Entonces, si todo eso fracasa, recién se puede
ir el funcionario afectado, puede acudir a denunciar al Estado peruano ante la a la Comisión Interamericana para que ésta interponga la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese más o menos es el camino. Creo que esa subsidiariedad es a la que se ha referido Milagros. Claro, y cuando existe una resolución, ¿afecta a todos los artículos o solo puede afectar a algunos, digamos, los que se consideran han violado la Constitución? No, una sentencia del Tribunal Constitucional anulatoria parcial solamente dejaría sin efecto las reformas de los artículos constitucionales que no han tenido dictamen aprobatorio de una comisión. Okay. La reforma, eso se llama inconstitucionalidad parcial. O sea, la ley de reforma es inconstitucional no en su totalidad, sino en la parte en la cual contiene un vicio. Y ese vicio está en la reforma de los 4 artículos diferentes del 93, porque la reforma de esos 4 artículos no cuenta con dictamen aprobatorio de una comisión. Nos ha quedado claro. Yo les agradezco al doctor Omar Cairo y a la doctora Milagros Revilla por habernos acompañado en esta edición de Mesa Mulera. Muchas gracias, doctores. Gracias. Gracias, Martín. Muchas gracias. Gracias, Martín. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos reencontramos en otra oportunidad. Les agradezco y bueno, hasta pronto. Un Hasta abrazo. pronto. Omar. Chao, Milagros, un abrazo. Adiós. Gracias.